Ay, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Antes de comenzar, quiero decirles algo que pasó en esta semana, relacionado a lo que prediqué la semana pasada. Viste que la semana pasada les avisé como una ilustración y una realidad que en la iglesia grande de Rick Warren en Estados Unidos, la iglesia más grande de la Convención Bautista del Sur, habían ordenado a algunos pastoras, y yo opinaba que la convención debía haberles expulsado de la convención, pero no lo había hecho. Bueno, eso salió por el internet el domingo a la noche, ¿no? Y el martes los expulsó de la convención. Así que voy a tener cuidado de lo que predico, ¿no? Pasó 1 año y medio, casi 2 años, yo apenas lo menciono en el mensaje, ya los expulsaron. Creo que lo van a apelar, creo que va a ser toda una pelea dentro de esa convención, pero me alegro que la convención allí tomó una postura sobre el tema basado en la Biblia y no basado en la cultura. Entonces, la semana pasada vimos que en la iglesia, en el ministerio de la iglesia, vimos el ministerio de la mujer. Vimos que Dios no puso pastoras, vimos que la Biblia no permite que la mujer sea maestro de los hombres o que ejerce dominio sobre los hombres en la iglesia. No estamos hablando de fuera de la iglesia, sino en la iglesia. Y también hicimos la pregunta al final de la enseñanza, de la prédica, si Dios puso a hombres en el ministerio, entonces ¿dónde están los hombres? Es muy importante que si Dios puso hombres para liderar a la iglesia, que los hombres de la iglesia estén dispuestos a liderar. Recuerden que toda esta carta de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo, está escrito, como vamos a ver más adelante en capítulo 3, versículo 15, que fue escrito, dice Pablo, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. O sea, como la iglesia pertenece al Señor, es del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad, entonces el Señor quiere que nosotros sepamos cómo conducirnos. Y el Señor puso el hombre como el líder en la iglesia, y vamos a comenzar a ver hoy en capítulo 3 el lugar del hombre en la iglesia, en los dos oficios establecidos por Dios, el oficio de pastor y el oficio de diácono. Dios sigue llamando hombres al ministerio. Dios llama y a veces miramos alrededor y decimos, ¿dónde están los hombres? En Mateo 9:38 dice el Señor Jesús, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. La responsabilidad de nosotros como iglesia es orar al Señor de la mies, pidiendo que Él envíe obreros a la mies. Orando por pastores, orando por misioneros, orando por los líderes que Dios quiere poner para liderar a la iglesia. Y vamos a estar hablando de pastores y misioneros, que nosotros tenemos esos dos títulos. Eso está lo que está incluido en lo que vamos a estar mirando hoy y en el próximo mensaje. Pero ¿qué clase de hombres llama Dios? Hoy Pablo va a comenzar, y yo voy a predicar esto en por lo menos 2 mensajes, pero Pablo va a advertir a la iglesia de la magnitud del ministerio pastoral y del llamado al ministerio. Pablo va a advertir a la iglesia de la magnitud del ministerio pastoral y del llamado al ministerio. Vamos a leer comenzando en versículo 1 de capítulo 3. Dice así, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia,
para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. No vamos a ver hoy esta lista de requisitos, vamos a verlos en el próximo mensaje que yo predico, que ya les aviso, el domingo que viene voy a estar predicando en Villa de Mayo, pero el próximo mensaje que yo predico, si Dios quiere, vamos a estar mirando en toda esta lista de requisitos. Pero hoy vamos a ver en el mismo pasaje 5 realidades del llamado al ministerio. 5 realidades del llamado al ministerio. La primera realidad se encuentra en las primeras palabras. Pablo dice, palabra fiel es esta. La primera realidad del llamado al ministerio es que es un llamado serio. Es algo serio, es algo solemne, es algo importante. Esta como fórmula, palabra fiel es esta, se utiliza 5 veces en toda la palabra de Dios. Significa lo que voy a decir es confiable, lo que voy a decir es de suma importancia. Sabemos que todas las palabras de la palabra de Dios son fieles, todas las palabras de la palabra de Dios son confiables. Pero Pablo comienza este párrafo sobre los requisitos para ser un pastor, para decir, quiero llamarle la atención de que lo que voy a decir ahora es de suma importancia, que no va a cambiar con la cultura, no va a cambiar el futuro. Quizás Pablo sabía, seguramente el Espíritu Santo sabía, que iba a haber una gran inclinación más adelante de aflojar en cuanto a esas cosas. Entonces él dice, palabra fiel es esta, palabra confiable. Ahora, ¿qué es la palabra fiel y qué es confiable? Dice, palabra fiel es esto, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es confiable y seguro que si uno desea ser un pastor, está deseando algo bueno. Está deseando algo bueno. Es confiable que es necesario para que el hombre que sea un pastor, que sea calificado para hacerlo. Es confiable de que todas estas cosas no son negociables ni opcionales, sino son absolutamente necesarios. Ahora, Pablo habla de todo esto y lo habla con tanta seriedad porque sabe que hay peligros de que la iglesia se floja en cuanto a estas cosas. En aquel entonces querían flojar. Hoy en día hay mucha presión de flojar sobre los requisitos para pastores. En primer lugar, como hablamos la semana pasada, como a veces en iglesias no hay hombres que están dispuestos a liderar, entonces dicen, bueno, como no hay hombres, vamos a poner mujeres. Es un peligro de flojar porque por pragmatismo, por mirar alrededor y decir, no cumplimos, no tenemos lo que Dios requiere, vamos a hacer otra cosa. Está el peligro de tener hombres, pero que los hombres no sean calificados. Entonces aquí un hombre que cumple con 60%, cumple con 90%, cumple con 99%, pero no cumple con todos los requisitos. Entonces la tendencia es decir, bueno, es lo mejor que tenemos, vamos a ponerlo aunque no cumple con los requisitos. Pero una vez que nosotros decidimos que no es necesario cumplir con todos los requisitos, la pregunta siempre va a ser, ¿cuál requisito es negociable? ¿Cuántos requisitos son negociables? Y al final ya no tenemos un patrón para quien puede ser un pastor. Yo personalmente he conocido en mi vida a pastoras. La Biblia dice que no hay, pero he conocido a pastoras. Yo conozco más de un pastor que es divorciado y casado de nuevo y es un pastor. Sigue siendo pastoreando. Yo conozco un pastor que estafó a su propia iglesia. Lo estafó un montón de plata, sacó un montón de plata de su iglesia. Lo hizo de tal manera que aún las autoridades no querían publicarlo o llevarle a nada porque era tan inteligente lo que hizo para derrotar el sistema de cajeros automáticos y defraudar a su propia iglesia. Entonces esa iglesia lo sacó del ministerio, entonces pasó un ratito, él volvió a un ministerio. ¿Sabe lo que fue su ministerio? Fue un consultante para las iglesias para enseñarles cómo evitar fraudes en su iglesia. Y después llegó a ser un pastor otra vez. Entonces, era un peligro, es un peligro que nosotros, aunque dice palabra fiel es esto y el Señor marca los requisitos, hay una gran tendencia siempre de querer aflojar. Y una vez que ponemos un pastor que no cumple con los requisitos, entonces en vez del pastor pastoreando a nosotros tenemos que estar vigilando al pastor. A ver si él va a volver a pecar en el lugar donde pecó antes. A ver si él va a volver a pecar en el punto que él no cumple.
Y eso debilita por completo cualquier pastorado que él puede tener. Entonces, hay que tomar este tema en serio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es un llamado serio. Palabra fiel es esta. Segunda realidad. La segunda realidad del llamado al pastorado es que es un llamado limitado. Con eso quiero decir que es solamente para hombres, solamente para varones. La semana pasada vimos en capítulo 2, versículo 12, que Pablo dijo: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada o tranquila o sin rebeldía. Y vimos la semana pasada todos los ministerios que las mujeres pueden hacer en la iglesia. Damos gracias a Dios por las mujeres que somos coherederos de todos los beneficios de la salvación, coherederos con Cristo, hombres y mujeres. No hay diferencia de valor, pero sí hay diferencia de rol. Ahora, quiero que vean acá, porque como hay mucha controversia y va a seguir siendo controversia sobre esto, quiero tomar tiempo para que vean en este pasaje en qué manera dice que solo un hombre puede ser el pastor. En primer lugar, se ve en estos versículos que todos los pronombres son de género masculino. Todos los pronombres. Versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguien es un pronombre masculino. No es alguien, no es una alguien, es un alguien, es un pronombre masculino. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Versículo 2, un obispo. La palabra un es un pronombre masculino. Versículo 4, que gobierna bien su casa. La palabra su es un pronombre masculino. En versículo 5 dice: pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa. Un hombre, realmente en griego no es la palabra hombre, sino es el pronombre que implica que es un hombre porque es masculino. Absolutamente todos los pronombres acá son de género masculino. Después tenemos los nombres acá que también son de género masculino. Dice: si alguien desea el cargo de obispo. Un obispo debe ser, la palabra obispo es masculino. En versículo 6 dice: no un recién convertido. En la Reina Valera dice: no un neófito. Neófito es masculino. No es una neófita. No es un recién convertida. Es un hombre, es un varón. Ahora también, y voy a hacer esto rápido, pero quiero que lo vean, todos los adjetivos aquí son masculinos. Irreprochable, masculino. Marido, obviamente, masculino. Sobrio, masculino. Prudente, masculino. Decoroso. Vimos la semana pasada la palabra decorosa, no hace dos mensajes, que la mujer tenía que vestirse en forma decorosa, femenino. Aquí el hombre tiene que ser decoroso porque es un hombre. Hospedador, masculino. Apto para enseñar, masculino. No dado a bebida, masculino. No pendenciero, masculino. Amable, masculino. No contencioso, masculino. No avaricioso, masculino. Casi todas las palabras de estos 7 versículos están en género masculino. Después alguien dice: si yo no veo que es solamente para hombres, ¿no? Entonces uno dice: ¿querés los anteojos? Porque es la cultura entrando en la iglesia y cambiando lo que la Biblia dice con toda claridad. Entonces, todas esas palabras están en masculino. Después vemos que nos dice en versículo 2 que debe ser marido de una sola mujer. Vamos a hablar de esto en la próxima, pero solamente un hombre puede ser marido de una sola mujer. En versículo 4 dice que gobierne bien su casa. ¿Y quién es el que Dios puso para gobernar su casa? La palabra significa presidir, liderar o ser la cabeza de su casa. Dios ya ha establecido que es el varón que preside en su casa, que gobierna su casa. Entonces aquí dice que es el pastor, es el que gobierna bien su casa, entonces no puede ser una mujer. Todos los argumentos que hay en el mundo de hoy de poner a pastoras son culturales o pragmáticos, pero no hay ningún argumento bíblico. La Biblia es indiscutible. Dice que el pastor es un hombre. Y nosotros, aunque sea anticultural, aunque a alguien no le gustara, aunque el mundo dice que no debe ser así, aunque el mundo eclesiástico va aflojando, nosotros vamos a seguir la Biblia, amén. Seguimos lo que dice la palabra de Dios, porque una vez que tomamos una excepción a eso, ya estamos sin ancla, porque podemos decidir cuándo hacer una excepción a lo que la palabra de Dios dice.
Ahora, déjame acá, antes de seguir a la primera realidad, definir un poquito de quién estamos hablando acá. Dice versículo 1, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea, un obispo debe ser pues. Y quizás algunos de ustedes están diciendo, ¿por qué está hablando de un pastor si estamos hablando aquí de un obispo? Quiero que sepan, y todos ustedes que son miembros saben de esto, porque hablamos de esto en la clase de los miembros, pero en la palabra de Dios, el obispo es el anciano es el pastor, y el pastor es el obispo. Es la misma persona. Así que a veces me gusta decir así: yo soy el pastor Reinaldo. Es correcto llamarme pastor Reinaldo. También pueden llamarme obispo Reinaldo. Es correcto eso. No, nadie nunca me llame eso, pero si quieres llamarme obispo Reinaldo, está bien. Por favor, que no me llames anciano Reinaldo, ¿no? Pero es correcto llamarme anciano Reinaldo. Yo sé lo que van a decir ahora cuando termino. Nadie me va a llamar obispo Reinaldo, pero unos cuantos me van a llamar anciano Reinaldo. Yo me acuerdo cuando yo fui un anciano joven, ¿no? Y ahora soy un anciano menos joven, quería decir. Ahora soy un anciano. Déjame mostrarles rápidamente que es así, para que entendamos que es así. En Tito 1, donde está la otra lista de requisitos para pastor, dice así: Pablo dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designarás ancianos en cada ciudad. Y 2 versículos después dice, porque el obispo debe ser irreprensible. Entonces él dice, quiero que ponga ancianos, porque el obispo tiene que ser así. Está hablando del mismo hombre. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, por tanto los ancianos, dice Pedro, por tanto los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelado. Y ahora está hablando entonces a los ancianos, y dice así en 1 Pedro 5:2, pastorean el rebaño de Dios entre ustedes. ¿Qué es lo que hace un anciano? Pastorea. Cuida del rebaño, cuida de las ovejas, cuida de la iglesia en este caso. El mejor ejemplo es en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 Pablo está viajando y en vez de ir a Éfeso, porque quería llegar a Jerusalén, fue a Mileto, que es una ciudad un poco al sur de Éfeso, y él llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso a encontrarse con él allí para que él podía hablarles. Y dice en Hechos 20, versículo 17, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Entonces los ancianos vienen y Pablo les está hablando y dice así en Hechos 20, versículo 28, dice así, a los ancianos, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Si está con los ancianos, cuiden de sí mismos y cuiden de la congregación sobre lo cual el Señor les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, ancianos, sean buenos obispos pastoreando a la grey. Entonces, en la Biblia son la misma persona. Ahora, uno hoy en día entiende otra cosa. Un obispo normalmente es un religioso que está encargado de un montón de iglesias, ¿no? Eso no es lo que la Biblia enseña. El obispo en la Biblia era como yo, estaba en una iglesia local, pastoreando una iglesia local. Lo que pasó brevemente en la historia es lo siguiente. Mientras que la iglesia se fue desarrollando, y vemos los primeros indicios de esto ya en el segundo siglo, pero es algo que se desarrolló lentamente, que hay iglesias en el campo que son pequeños y hay iglesias en la ciudad que son más grandes. Entonces la iglesia, el pastor de la iglesia en el campo, chiquita, cuando tiene un problema y no sabe solucionarlo, pide consejo del pastor de la iglesia grande en la ciudad. Entonces el pastor de la iglesia chiquita pregunta al pastor más prestigioso su opinión sobre lo que está pasando. Bueno, hacen así por 100 años, 150 años, y después en un momento el pastor no pide consejo, pero el pastor de la iglesia más prestigioso le da consejo. Pero ya nadie le preguntó. Y después pasan otros 100, 150 años y de pronto el obispo, el pastor de la iglesia prestigioso, no le da un consejo, sino le da un mandamiento. Y así
comenzó a desarrollarse que algunas iglesias más prestigiosas, normalmente porque estaban en lugares importantes y fueron más grandes, los pastores llegaron a tener más prestigio también y comenzaron a tomar autoridad sobre otras iglesias, y al final entonces el obispo dejó de ser un pastor de una iglesia local y llegó a ser una persona que mandaba sobre muchos lugares. Pero eso no es bíblico, es simplemente un desarrollo histórico que pasó lamentablemente. El obispo así más famoso fue el obispo de la ciudad más importante de aquel entonces, que fue la ciudad de Roma, y el obispo de Roma llegó a tener otro título. ¿Qué fue? Ayúdame. Papa. Llegó a ser el papa. El papa es el pastor de la iglesia de Roma, es el obispo de Roma. El papa no está en la Biblia, no hay ningún papa en la Biblia, Dios no nos dio un papa, pero fue parte del desarrollo histórico en el cual personas tomaron cargos sobre muchas iglesias y ya entonces el obispo se encuentra fuera de la iglesia local. Eso para que sepan. Pero para nuestro estudio y de acuerdo con la palabra de Dios, el pastor, obispo anciano, siempre es un pastor de una iglesia local. Ahora, ¿por qué tiene 3 títulos? La palabra obispo significa sobreveedor o administrador. Es el rol del pastor en administrar toda la iglesia. No otras iglesias, solamente la iglesia. Eso es el obispo. El anciano es su título que marca que es digno de respeto y de su madurez. No necesariamente su vejez. Tenemos ancianos jóvenes, pero deben ser ancianos maduros espiritualmente. Y después la palabra pastor marca el ministerio de cuidar, alimentar y proteger a la grey de cualquier peligro que puede venir alrededor. Entonces en nuestro pasaje dice, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, pastor, anciano, buena obra desea hacer. Siempre estamos hablando del mismo hombre. Ahora, entonces, hemos visto que es un llamado serio, es un llamado limitado a los varones, y la tercera realidad es que es un llamado bueno. Es un llamado bueno. Pablo dice aquí, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es llamativo que Pablo tiene que decir en aquel entonces que es bueno ser un pastor, que la obra pastoral es bueno. Se supone que en aquel entonces hubieran entendido eso ya fácilmente, sin problema, pero aún en el tiempo de Pablo ya tenía mala fama el pastorado. La mala fama del pastorado, tanto en aquel entonces como hoy, no es porque hay algún problema con el oficio, no es porque hay algún problema con los requisitos, no es porque hay algún problema con el Dios que llama. El problema es los hombres que ocupan el lugar, y por eso están estos requisitos. En el primer siglo ya tenía mala fama porque, como ya hemos visto en este libro, habían falsos maestros. Ya vimos eso antes, que habían falsos maestros dentro de la iglesia en aquel entonces. En 1 Timoteo 1 vimos que decía que habían maestros de la ley que aunque ni sabían lo que decía, lo que dijeron, ni entendieron las cosas que estaban enseñando. Y creemos que estos falsos maestros, como dijimos en aquel entonces, fueron ancianos dentro de la iglesia. Entonces habían pastores enseñando cosas que ni entendieron y era falsa doctrina. Entonces, si hay pastores enseñando falsa doctrina, ¿quién quiere ser un pastor? En 1 Timoteo 1:3, al principio de este libro, Pablo dice a Timoteo: te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos, probablemente ancianos, que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces, en aquel entonces habían pastores que estaban enseñando falsa doctrina y eso dio mala fama al pastorado. También en aquel entonces algunos no querían ser pastores porque la iglesia estaba bajo persecución. En 1 de Pedro 4:12 dice: amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Estaban viviendo persecución. Y nosotros sabemos que en la misma palabra de Dios, cuando venía persecución, la iglesia nombró a Esteban como un diácono, predicó un solo mensaje como diácono y lo apedrearon, él murió. Sabemos que Jacobo, uno de los discípulos, Herodes, para quedar bien con los judíos, dice en Hechos 12, 1 y 2, que mató a Jacobo. Sabemos que Pablo lo dice vez tras vez, las distintas cosas que él sufrió
como persecución. Él dijo, y elegí uno solo, porque Pablo hablaba de eso mucho, porque sufrió mucho. Pero él dijo en 2 Corintios 4, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces Pablo dice, por donde andamos sufrimos persecución, sufrimos dificultad. Entonces, claro, si toda la iglesia está siendo perseguidos, y si Esteban murió, y Jacobo murió, y Pablo está bajo persecución todo el tiempo, al final todos los apóstoles murieron por persecución. Entonces, Pablo tiene que decir a Timoteo aquí, el ministerio pastoral es algo bueno. No tengan miedo de eso porque puede implicar sufrimiento. Sabemos también que en aquel entonces algunos no querían servir al Señor en esa manera porque muchas veces implicaba pobreza. El apóstol Pablo otra vez dijo a los filipenses en capítulo 4, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Pablo dice, yo he aprendido a vivir en pobreza y en prosperidad. Muchos de nosotros queremos decir al Señor, Señor, sé cómo vivir en prosperidad y más prosperidad, ¿no? Pero no me hable de pobreza. Si entendemos que voy a ofrecerme al ministerio, el Señor me llama al ministerio, voy a pasar por pobreza y es garantizado, uno decir, ¿y por qué voy a meterme en eso? ¿Por qué quiero vivir una vida de sacrificio? ¿Por qué quiero vivir con pobreza? Pero fue un tema constante en aquel entonces. En 1 Corintios 9:11, Pablo dice, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechamos lo material? Pablo decía, nosotros que estamos sirviendo al Señor también necesitamos comer, también necesitamos tener sostén, también necesitamos vivir nuestras vidas mientras que estamos sirviendo al Señor y sirviéndoles como misioneros o pastores. Entonces, en aquel entonces, Pablo tiene que comenzar este párrafo por decir, si alguien desea el pastorado, es bueno, está deseando algo bueno. Ahora, hoy en día tenemos que marcar la misma verdad. Porque hoy en día también en muchos lugares el pastorado tiene mala fama. Porque hay falsos pastores hoy también, hay falsos maestros. Hay maestros amantes del dinero, hay maestros manipuladores. Lo podés escuchar por radio, podés visitar a sus iglesias. Lo que predican es el evangelio de prosperidad, predican sobre el diezmo, predican sobre la ofrenda, predican que si vos ofrendás que vas a prosperar. Todas cosas que la Biblia no enseña. Y normalmente en esos casos el que más prospera es el pastor. Eso está comprobado, eso es una realidad. Yo sé de mi experiencia que cuando estoy fuera de la iglesia y conozco a una persona y comenzamos a hablar, y yo le pregunto dónde trabaja, y me dice, ¿vos en qué trabajas? Y yo le digo, bueno, soy un pastor. Y normalmente hace así. Realmente no hace así, pero hace así y está pensando, guarda el bolsillo, es un pastor, ¿no? Ya va a pedir mi diezmo, ya va a pedir algo de dinero, porque eso es la fama que tenemos. Me molesta eso, es una vergüenza, pero entiendo por qué piensan eso, entiendo eso, pero no por eso voy a dejar de ser un pastor. La mala fama que hace otro pastor al pastorado es problema de ellos. El Señor me dice que es una buena obra y sigue siendo una buena obra. Hoy en día también a veces los pastores sufren necesidad. Está marcado vez tras vez en el Nuevo Testamento de cuidar de los pastores porque por allí van a pasar necesidad. En 1 Corintios 9:9 Pablo dijo, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Y la respuesta es no está hablando de los bueyes, está hablando de los pastores. Está diciendo no dejes que el pastor trabaje, invierte en tus vidas y mientras que está trabajando está muriendo de hambre y al final colapsa bajo el estrés que eso puede producir. En 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, y la palabra honor allí es la palabra honorario, de doble dinero, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario.
Entonces vemos en la palabra de Dios constantemente la necesidad de cuidar económicamente a los pastores. Eso no es el tema de hoy. Solo estoy marcando por qué algunos, aún entre nosotros, por allí, resisten la idea de ser un pastor porque implica sacrificio. En Gálatas 6:6, que enseñamos siempre en nuestra iglesia, dice, y al que le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Allí el Señor enseñó que cuando alguien nos ministra espiritualmente, podemos compartir con ellos de lo material. Pero el punto que quiero marcar es que hoy en día estar en el ministerio implica sacrificio. A veces es difícil para el pastor, muchas veces es difícil para la esposa, que tiene que luchar con una economía dentro de una iglesia, tratando de alimentar a sus hijos y tratando de cuidar bien de su familia. A veces es muy difícil. A veces es difícil para los hijos que van creciendo y se dan cuenta que hay cosas que no pueden hacer porque no hay suficiente sostén y ellos lo atribuyen a que papá es un pastor. Entonces, vamos a dejar eso porque no es el tema, solamente digo, siempre cuiden bien de sus pastores. Son dignos de su salario. No los tengan como bueyes que trillan y trillan y trillan, pero no están permitidos comer porque tienen bozal puesto, porque vas a tener más producto en el piso, pero después van a morir. Pero el punto acá es otro, que algunos resisten ser pastor porque pueden sufrir necesidad, pero el pastorado sigue siendo una buena obra. Hay algunos que no quieren ser pastores hoy porque saben que hay muchas exigencias. Saben que cuando uno es pastor, tiene una congregación y la congregación tiene muchas exigencias. ¿Ustedes sabían que son muy exigentes? ¿Sí? ¿No? Algunos sí saben, algunos están, ¿de qué está hablando? Sí, ustedes son muy exigentes. Todos ustedes tienen una opinión, sobre todo. Algunos tienen más de una opinión, ni están de acuerdo de sí mismos, ¿no? Pero tienen opiniones. Hay un dicho que dice, donde hay dos bautistas hay tres opiniones. Así que todos tienen opiniones. Tienen opiniones sobre cómo deben ser las cosas en la iglesia, sobre cómo predica el pastor, las decisiones que están tomando. Tienen opiniones, eso está bueno. Hacemos asambleas para escuchar sus opiniones. Pero algunos tienen miedo de esas opiniones. Algunos critican constructivamente. ¿Sabe que una crítica constructiva que viene de alguien es una bendición porque es constructivo? Pero no es fácil escucharlo. Aunque sea constructivo, no es fácil escuchar una crítica, pero claro, queremos que nos critiquen constructivamente para que podamos mejorar las cosas y hacer las cosas bien. Hay algunos que critican destructivamente. Eso también tiene valor porque el pastor sabio, aunque la intención de la persona es destruir, muchas veces tiene razón también y puede escuchar de esas cosas. Pero es una realidad. Ustedes no saben las veces en mi ministerio, muchísimas veces en mi ministerio, que alguien me pide una entrevista y se siente allí delante de mí, tiene una sola intención, eso es destruirme con sus palabras. Y piensa en todas las cosas feas que me puede decir, todas las cosas posibles, me conoce bien, sabe lo que más me va a doler, y me da, y me da, y me da. Eso es una realidad, eso pasa. Ahora, no por eso he dejado el ministerio. Y un pastor que es llamado por el Señor no va a dejar el ministerio por eso. Y gracias a Dios, la gran mayoría de ustedes se dedican a decirme lindas cosas, de animar. Pero hay algunos que no quieren entrar en el ministerio porque saben que hay exigencias y críticas y cosas así. Hay exigencias del reloj. Para un pastor, el reloj nunca te da suficiente tiempo. Te da 24 horas por día, ¿te parece? ¿No? Cada pastor quiere 30. Te da 7 días a la semana, necesito 8. Cuando estoy preparando mi mensaje y ¿sabe lo que veo viniendo? El domingo veo viniendo, ¿no? Entonces comienzo el lunes y sigo el martes, el miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado. Pero a veces viene otra cosa en la semana. Alguien, por allí hay un velorio, por allí alguien tiene una necesidad, por allí me enfermo. Pero ¿sabe qué? El domingo viene igual. Entonces estás con esa exigencia del mismo reloj. Ningún pastor nunca se fue a dormir y puso su cabeza sobre la almohada y dijo, mi trabajo está terminado. Eso nunca ha pasado. Cada pastor va a la cama sabiendo que hay cosas que
hubiera gustado lograr ese día, pero no lo pudo lograr. Entonces el pastor tiene que aprender que hay que lograr cada día lo que el Señor quiere que lograra. Y a mí me gusta eso porque voy a dormir con 15 cosas que no terminé, pero eso me viene bien porque cuando me despierto digo, 15 lindas cosas para hacer hoy. Pero algunos que no quieren el ministerio porque saben que hay muchas exigencias, tienen miedo de la gente. Pero el pastorado no sigue siendo una buena obra por eso. En Gálatas 1:10 dice Pablo, ¿porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que hombres jóvenes, hombres no jóvenes, hombres. Dios no va a llamar a cada hombre a ser un pastor, pero Dios quiere que cada hombre diga, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto a ser un pastor. Estoy dispuesto a ser un diácono, estoy dispuesto a ser un misionero, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres, mi vida pertenece a ti. Y después el Señor va a llamar a quien Él quiere. Pero hombres, el ministerio pastoral es una buena obra, es bueno. Tiene sus cosas difíciles, pero el Señor está presente. Y Pablo entonces, en el medio de todo lo que ellos estaban viviendo, él quiere elevar el oficio de pastor. Entonces él dice aquí en versículo 1 que es buena. La palabra buena significa que es noble, es honorable, es digno de honor. No está hablando del pastor todavía, está hablando del pastorado. El pastorado es un oficio noble, honorable, digno de honor. Por eso Pablo va a decir, como es un oficio tan honorable, tan noble, es importante que el hombre llamado al ministerio sea también un hombre honorable y noble. Pero por ahora no está hablando del hombre, sino está hablando del oficio, del ministerio, del pastorado. Es honorable y noble. Es útil para los hermanos. 1 Timoteo 5:17, otra vez, es digno de doble honor el que hace su pastorado bien. La obra es buena, dice, es una buena obra. Significa que es trabajo, es una obra, es trabajo. Joven que está considerando el pastorado, esté considerando un ministerio que es trabajo, es labor. Conozco a pastores que no trabajan porque nadie controla al pastor. Ustedes realmente no saben lo que yo hago toda la semana. Y sería imposible que sepan bien. ¿Sabe quién sabe lo que yo hago toda la semana? El Señor. El Señor sabe. Y voy a rendir cuenta delante de Él. Hay pastores que, como la gente no sabe lo que están haciendo, no trabajan. Y hay otros pastores que luchamos para no trabajar 18 horas por día, 7 días por semana, y ignorar otras responsabilidades que el Señor también nos ha dado. Pero es trabajo. Pero ¿sabe qué? Es trabajo precioso. Es trabajo hermoso. Es trabajo tan lindo que un pastor tiene el privilegio de dedicar su vida a cosas tan especiales, porque es una obra eterna. Se trata de asuntos del alma. Se trata de asuntos eternos. Juan dijo en 1 Juan 2:17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No está hablando de pastores allí, pero se aplica a pastores. Cuando dedicas toda tu vida al ministerio, estás dedicando toda tu vida a cosas que van a durar para siempre. Ahora déjame decir, si no eres un pastor y amas al Señor y servís al Señor y tenés tu vida en orden delante del Señor, todo lo que tú haces también va a durar para siempre. Estás invirtiendo en las cosas eternas, los valores eternos. No es solamente el pastor, pero yo me pongo contento porque, imagínate, me paguen para estudiar la Biblia, me paguen para estudiar el ministerio, me paguen para estudiar griego, me paguen para ministrar a ustedes. No lo hago así porque me paguen, pero qué fabuloso, ¿no? Me paguen para dedicar mi vida entera a cosas tan tremendas. Es una obra buena. Es una oportunidad buena. Hay un versículo que me da miedo y también me llena de alegría y gozo. 1 Pedro 5:4.
Pedro dice, cuando está hablando a los pastores, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿Sabían que hay coronas para los creyentes? Hay una corona que es solamente para pastores. Es esto, 1 Pedro 5:4, la corona de gloria. No creo que es para todo pastor, será para todos los pastores fieles. Me gustaría recibir esa corona porque quiero ser fiel al Señor, pero lo que más me llama la atención a ese pasaje es que el que va a entregar esa corona de gloria a los pastores es el príncipe de los pastores. Yo no sé cómo va a ser en el tribunal de Cristo, que el Señor va a estar dando coronas y va a estar dando recompensas, y después parece que en algún momento, en alguna manera, va a haber quizás va a ser así. Ahora tenemos un momento solo para los pastores, ¿no? No sé cómo va a ser, pero el príncipe de los pastores va a salir con una corona de gloria especialmente para los pastores que han sido fieles en su pastorado. Qué maravilloso, qué cosa tremenda. Es una buena obra, hombres, a considerar, a decir al Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy listo, estoy preparado si el Señor me llamara. Es un llamado buena, es un ministerio bueno. Así que, hombre joven, hombre no joven, diga al Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres, porque es una obra buena. Es una buena manera de invertir tu vida, es una buena manera de vivir para el Señor. También es una obra diversa. Y déjame rápidamente decirle lo que la Biblia dice, pero también es una parte de lo que a mí me encanta de ser un pastor. Algunos de estos pasajes están en su estudio y no vamos a mirarlos, voy a mencionarlos por el tiempo, pero en la palabra de Dios habla de qué es esta obra buena. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:17, que ya vimos, el pastor gobierna la iglesia, administra. A mí me encanta administrar. Si yo pudiera administrar todo el día, todos los días, estaría re feliz. Me gusta, es lindo y me encanta. Y tengo el privilegio de hacerlo como pastor. Es presidir. Pero también dice en ese pasaje que el pastor enseña y predica. Me gusta predicar. No sé cómo haría sin predicar. A veces es difícil estudiar, pero uno arranca con el estudio, a veces, porque no es que un pastor automático dice, bueno, qué bueno, ahora puedo ir a estudiar por 8 horas. No, es trabajo, es duro. Pero ¿sabe lo que es el proceso? Tengo que estudiar, voy a predicar acá, comenzás a estudiar. Es difícil, dale. Y después de un rato dice, mira lo que está acá, mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que estoy aprendiendo. Mirá lo que voy a poder predicar. Es hermoso, es increíble. El pastor puede enseñar y predicar. 1 Pedro 5:2, el pastor cuida del grey. Significa que cuida a los hermanos, cuida de peligro, invierte en sus vidas. Hechos 20:28, pastorea, alimenta y otra vez protege de peligros. 1 Pedro 5:3, tiene que ser un ejemplo. Un ejemplo para seguir, que es una tarea bastante difícil, ser un ejemplo que otros deben seguir. Hechos 20:29-31 dice Pablo a los ancianos, cuando yo no estoy, van a entrar lobos rapaces y van a querer destruir a la grey. Y dice, por eso les he advertido, ustedes tienen que velar, ustedes los pastores tienen que velar, tienen que proteger a tu rebaño. Santiago 5:14 dice que cuando uno está enfermo por causa de disciplina, que tiene que llamar a los ancianos para que ellos vayan a orar. Efesios 4:11-12 dice que el pastor tiene que equipar, preparar a los santos para hacer la obra del ministerio, preparar a todos los hermanos para que todos podamos servir al Señor. Eso es un trabajo de pastor, es lindo, me encanta. 2 Timoteo 2:12, Pablo dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante de muchos testigos, eso también encarga a hombres fieles que enseñen también a otros. Un trabajo de Pablo que él dio a Timoteo es que el pastor tiene que preparar la próxima generación para el ministerio. Es un lindo trabajo. A mí me encanta todos los hombres y también mujeres, hoy estoy hablando del pastorado, jóvenes que toman homilética, por ejemplo, con un deseo de aprender a predicar. Para mí es una cosa tan tremenda, eso tan lindo poder tener una parte en su preparación como predicadores.
tener jóvenes que estudian, tener jóvenes que quieren ser pastores, tener jóvenes que están preparándose. Y uno de los ministerios fabulosos que puede tener un pastor es ver a pastores jóvenes que van a estar muchos años después de que el pastor ya anciano no va a estar. Y así ha sido, vez tras vez tras vez. Pablo dijo, Timoteo, tú vas a estar cuando yo no estoy, pero tú tampoco vas a estar para siempre, así que encárgalo a hombres fieles, porque tú no vas a estar siempre tampoco. Y los hombres fieles tampoco van a estar siempre, así que hombres fieles que enseñen también a otros. Y así ha sido por 2000 años. Y un pastor tiene el privilegio. No hay nada como un pastor viejo a sentarse allí en el primer banco cuando uno de los pastores jóvenes está predicando su primer mensaje o su segundo mensaje. Y estar allí criticando todo lo que hace mal. Y ellos mirándote, anotando cosas y preocupados por lo que vas a decir. Pero realmente anotando y diciendo, mira vos, qué grande, que Dios es Dios, poniendo otras personas para próximas generaciones. En Hebreos 13, 17 dice que, ese sí quiero verlo, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, que eso no es el tema de hoy, dice, porque ellos velan por sus almas. El pastor tiene la responsabilidad de velar por las almas de los hermanos. Ahora, todas estas cosas, todo esto es obra buena. Es obra buena. Qué privilegio que es trabajar en todas estas cosas. Entonces Pablo está diciendo aquí simplemente, no resistes el llamado de Dios al pastorado. No lo mires como que algunos lo han hecho mala fama. Problema de ellos, no es mala fama delante de Dios. No lo mires que alguno te va a criticar o te va a decir, está bien eso, pero solo tenemos una audiencia de uno, solo tenemos que agradar a Dios. Y Dios dice que es una buena obra. Así que el llamado es bueno. Alguien dijo, no sé quién, dijo, si el Señor te llama a ser un pastor, no rebajes a ser un rey. Y creo que es así. Así que la tercera realidad es un llamado bueno. Número 4. Es un llamado con requisitos. Estos requisitos vamos a ver más adelante, pero quiero decir, simplemente marcar que hay requisitos. Dice en versículo 2, un obispo debe ser pues irreprochable, y ya vienen todos los requisitos. La palabra pues significa pero, por lo tanto. La idea de la palabra pues está diciendo, el pastorado es honorable, el pastorado es noble, el pastorado es buena obra, pues el hombre también tiene que ser así. Como el oficio es tan alto y tan grande, hay que solamente poner hombres que cumplen con los requisitos para este oficio. Entonces hay requisitos. Dice también que, un obispo debe ser. Ahora, en la Reina Valeria dice es necesario, es mejor la traducción, es necesario. Es una obligación, no es opcional, es no negociable. Es absolutamente necesario que el obispo, el pastor, cumple con todos estos requisitos. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Hay 11 requisitos en la primera lista. Todos los requisitos son de carácter espiritual. Ninguno es que tenga buena personalidad, que sea un gran predicador, que sea una cosa funcional, sino son todos de carácter espiritual, de su vida espiritual, su vida moral, virtudes espirituales, no opcionales. Y es importante eso porque vamos a rendir cuentas delante de Dios y vamos a estar algún día delante del príncipe de los pastores. Así que, hermanos, no pongan a ninguno en el pastorado que no cumple con los requisitos críticos, los requisitos necesarios. Número 1. Número 2, oren por sus pastores. Porque a veces hay un pastor que ponemos en el ministerio que cumple con los requisitos, pero cumplir con los requisitos no es necesariamente permanente. Uno puede estar calificado y después no ser calificado. Así que oren por ellos. Satanás es muy estratégico. Él sabe que la mejor manera de hacer mal a una iglesia es que caiga el pastor en pecado. El pastor tiene un blanco para Satanás pintado en su espalda. Satanás ha hecho mucho daño a la obra de Dios por fracasos pastorales.
Así que oren por sus pastores, protéjanlos, cuídenlos. Sepan que es así. Satanás quiere que caigan. Así que oren por ellos. Hay requisitos. Vamos a estar hablando de los requisitos más adelante. Quinta realidad. La quinta y última realidad es que es un llamado divino. Es un llamado divino. Con eso quiero decir que el llamado no viene de los hombres. El llamado es un llamado de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice, como ya mencionamos en Mateo capítulo 9, versículo 38, dice, pidan al Señor de la cosecha que Él envíe obreros. ¿Quién es el que envía los obreros? El Señor. Él es el que envía. En Romanos 10:15 dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Es el Señor que envía. Ahora, cuando un hombre entra en el ministerio, es muy importante que sepa que ha sido llamado por Dios. Porque como dijimos, hay pruebas, hay dificultades, hay críticas, hay exigencias, hay cosas que pasan. Pero si sabe que es llamado por Dios, que el llamado no es de los hombres, que no es algo que a él le ocurrió hacer, sino está puesto por Dios mismo, entonces va a poder aguantar todo lo que viene, dando gracias a Dios. Spurgeon dijo, si puedes hacer otra cosa, hacelo. Porque si podés hacer otra cosa, no estás llamado por el Señor. Hay algunos de nosotros que somos llamados que no podemos imaginar la vida haciendo otra cosa. Martin Lloyd-Jones, otro gran predicador del siglo pasado, dijo, un hombre llamado prefería morir antes de no predicar. Y es así. Pero si uno entra en el ministerio y no es llamado, cuando vienen las dificultades abandonará. Porque era algo de él y ahora es algo de él abandonar. Pero el llamado es del Señor. Ahora, quiero explicar esta parte antes de terminar hoy. ¿Cómo es el llamado entonces? Primero quiero marcar que no es un llamado apostólico. Por eso quiero decir que cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué hizo? Anduvo allí al lado del mar de Galilea, se encontró con Pedro y Andrés y les dijo, vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando todo, le siguieron. ¿Cómo llamó el Señor a los apóstoles? Dijo, Juan, venga conmigo. ¿Sí? Llamado apostólico. Pablo fue llamado a ser un apóstol. Estaba en camino a Damasco. El Señor mismo apareció delante de él y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, soy el que persigues. Y él creyó en el Señor, pero dice que el mismo día le mandó a decir, o sea, él hizo entender que le iba mandado a los gentiles como misionero. Entonces, ¿cómo llamó el Señor a Saulo, a Pablo? Dijo, Saulo, te envío. Ahora, quiero que sepan algo. El Señor me llamó al ministerio hace muchos años. No dijo, Reinaldo, anda al Ontorcuato. No tengo un llamado apostólico. El Señor no me habló en voz alta. Tengo un llamado pastoral. Tengo un llamado a la obra pastoral misionero. ¿Y cómo funciona eso? Quiero que veamos aquí cómo funciona eso, especialmente para jóvenes que están interesados en el pastorado. Es muy importante entender esto, pero también para nosotros como iglesia es importante entenderlo. Ahora, en primer lugar, dice acá en versículo 1, palabra fiel es esto, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. La primera cosa que ocurre cuando alguien está llamado al ministerio es que tiene un deseo. Tiene un deseo. Esa palabra deseo, la segunda, al final del versículo, la palabra deseo, es una palabra fuerte que a veces es traducido concupiscencia. No es una palabra ni bueno ni malo, no está hablando si deseas algo bueno o deseas algo malo, sino la palabra es un deseo dominante. Un deseo, algo que has puesto tu corazón en algo. Es un deseo fuerte, es una pasión que no te permite escapar. Es algo que tenés que hacer. Ahora, si tu deseo, si tu pasión es para influencia, fama, poder, dinero, estar en el púlpito, tener gente siguiendo tus mandamientos, ya tenés algo parecido a concupiscencia. Eso no es el deseo que debes tener. Pero si deseas la buena obra de Dios del pastorado, el Señor dice, eso es bueno.
¿Deseas servirme como pastor? Amén. ¿Deseas servir ministrando a la gente, predicando la palabra, enseñando la palabra, cuidando de la grey? Eso es algo bueno. Pero tiene que ser una pasión. Tiene que ser algo que está en tu corazón. Tiene que ser algo que realmente no te queda otro, tenés que hacerlo. Eso es el deseo. Primero debe de ser, Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto. No, el Señor no va a llamar a todos, pero a algunos va a poner un deseo en su corazón y vas a darte cuenta que no podés hacer otra cosa. Pero observen que no es simplemente eso, porque dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. En la Reina Valera dice anhela. Esta palabra es un poco diferente, porque primero tenemos que tener un deseo dominante, pero ahora tenemos que tener un deseo motivador. Porque la palabra aspira o anhela significa que lo deseo tanto que voy a hacer lo que hace falta para lograrlo. La palabra significa extenderse hacia una meta, esforzarse, trabajar con diligencia, trabajar con disciplina, trabajar para lograrlo. No significa tengo el deseo de ser un pastor y tengo el deseo y todavía tengo el deseo. ¿Qué estás haciendo para prepararte? Estoy deseando. ¿No? Qué lindo que sería. A veces un joven viene y dice, quiero ser un pastor, ¿qué tengo que hacer? Y le digo, tenés que hacer así, así, así. Pasa unos años y viene y dice, quiero ser un pastor. Yo digo, ¿qué hiciste? Nada. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tenés que hacer así, así, así. El deseo no es suficiente. Tiene que haber un anhelo. Un anhelo que me lleva a decir, si el Señor me llamó al pastorado, entonces voy a estudiar griego, voy a terminar la materia, voy a estudiar por crédito, tenía que meter eso, voy a terminar la materia, voy a estudiar con excelencia, porque no estoy tomando una materia para tomar una materia, estoy preparándome para servir al Señor en el ministerio. Entonces extenderse significa prepararse con la misma pasión que es tu supuesto deseo, una pasión para hacer el trabajo necesario para estar preparado. Significa servir. Quiero ser un pastor. Esta conversación he tenido muchas veces. Alguien viene y dice, pastor, quiero ser un pastor. ¿Dónde puedo servir? Digo, anda a limpiar los baños. ¿Qué? Limpiar los baños. Me mira como si es un chiste. Digo, no, los mejores pastores aprenden primero a limpiar los baños. ¿No? Porque si no sabes limpiar el baño de la iglesia, si no podés servir a los hermanos limpiando el baño, ¿cómo vas a servir a ellos desde el púlpito? Entonces, cuando se dan cuenta que estoy en serio, si ellos están en serio, dicen, bueno, ¿dónde están los materiales? Ya vamos a limpiar los baños. Y cuando lo haces bien, ¿sabe qué? Vamos a ascenderte, vas a poder limpiar la cocina. Qué bueno, ¿no? Después podés trabajar en algún ministerio. ¿En qué ministerio? Porque yo quiero predicar. Vamos a comenzar a construir. Yo no puedo enseñar a los chiquitos. Yo quiero enseñar a adultos. Yo también. Pero tuve mi tiempo enseñando niños. Puedo enseñar niños. Es lindo enseñar a niños. Pero ¿sabe lo que es la diferencia? Cuando ustedes están aburridos o perdieron interés o ya no están escuchando, me miren fijo. Y algunos hacen así. ¿No? Están bien, saben. Pero ¿saben lo que hacen los chicos? Comienzan a tirar fruta, ¿no? Comienzan a tirar sus galletitas, comienzan a pegar el uno al otro, comienzan a hacer cualquier cosa. Y vos ya, si no tenés cuidado, tenés caos. Pero ¿sabe qué? Cualquiera puede predicar a los adultos. Si aprendes a enseñar a los niños, predicar a los adultos va a ser fácil. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El que tiene el deseo, tiene que tener el anhelo, tiene que aspirar, tiene que extenderse, tiene que limpiar los baños, tiene que hacer la limpieza de la iglesia, tiene que trabajar en servicio, tiene que comenzar con los niños, tiene que trabajar en un ministerio donde aprende, tiene que hacer un montón de cosas antes de que llegue al púlpito. Pero si es llamado al ministerio, va a hacer todo lo que hace falta para lograrlo, porque tiene el anhelo. Va a extenderse para lograrlo. Es un deseo intenso, pero es un deseo que motiva. Ahora, pero habiendo todo eso, habiendo dicho todo eso, eso no es el llamado. Puede ser parte del llamado.
He conocido personas que vinieron y tenían el deseo y estaban dispuestos a extenderse de una gana terrible. Pero después miramos en la lista de los requisitos y no cumplen con los requisitos. ¿Ahora qué hago? Bueno, hay algunos requisitos que podés lograr cumplir y otros que no. Entonces, si uno tiene el deseo y aún el anhelo, no automáticamente significa que es llamado. Entonces, ¿qué más hay? La tercera cosa es, tiene que cumplir con los requisitos. Y si no cumple con los requisitos, son no negociables. Así que, hombres jóvenes, miren en los requisitos que están aquí en este capítulo y que vamos a ver más adelante. Mírenlos, estudienlos, medítenlos, apréndenlos, cúmplanlos. Así si el Señor te llama al ministerio, decís, menos mal, ya cumplo con los requisitos. Entonces hay que cumplir con ellos. Número 4, hay que tener los dones necesarios. Con eso queremos decir, el Señor dijo en 1 Corintios 12, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, y Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agrada. Esos versículos que estoy dando rápidamente significa que cada uno de nosotros tenemos dones del Espíritu, cada uno de nosotros estamos colocados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, como el Señor quiere. Y entonces si el Señor te llama al pastorado, te va a dar los dones necesarios para llevar adelante un pastorado. Te va a equipar con los dones necesarios. Ahora, si el Señor si tenés el deseo, y quizás todavía no sabes cuáles son tus dones, etcétera, etcétera, tenés que decir, tengo el deseo, quiero extenderme, quiero ver cuáles son mis dones, quiero ver cuando yo enseño si la gente aprende o si la gente deja de venir a mi clase, ¿no? Quiero ver si el Señor me utiliza en el ministerio, quiero ver si la gente crece bajo mi ministerio, quiero ver si el Señor bendice el ministerio al cual yo creo que me ha llamado. Y no es necesariamente la persona que a nosotros parece que va a ser. Recuerden que Moisés, cuando el Señor le llamó para llevar a Israel de Egipto, él dijo, no me van a creer, no soy elocuente, no sé hablar, no sé. Y al final Moisés dijo, manda a otro. El Señor dijo, no, yo te llamé a ti y yo te voy a dar todo lo que necesitas para hacer el trabajo. Y Moisés es conocido hoy como, en muchos lugares, el líder más grande de la historia del mundo. Isaías estaba en una visión de la gloria del Señor y él dijo, ay de mí, estoy muerto porque soy hombre de labios inmundos y he visto al Señor. Y el Señor perdonó su pecado y después él dijo, heme aquí, envíame a mí. Así que ofrece tu vida para el Señor, aun si no sabes el resultado que va a haber de tu ministerio, eso por un lado, y después vas a tener que meterte en el ministerio y ver que hay evidencia que el Señor te bendice en un ministerio pastoral. Número 5, el último de este llamado divino, es el reconocimiento de la iglesia local. Cuando uno es llamado al ministerio por Dios, toda la congregación va a darse cuenta. Pero tenemos que ser una congregación que está sensible a eso. Tenemos que estar sensibles. A veces un joven viene a mí y me quiere convencerme a mí. Y yo le digo, no es mi decisión si vos vas al ministerio o no es para mí decidir que estás llamado o no. El Señor dio eso a la iglesia local. Así que no intentes convencerme a mí. No trate de actuar en cierta manera en mi presencia. No trate de impresionarme a mí. Tenés que vivir una vida en la cual toda la congregación va a darse cuenta que Dios te ha llamado al ministerio. El apóstol Pablo fue salvo en Hechos capítulo 9, ¿no? Estaba en camino a Damasco. El Señor le salvó y el Señor le dijo también según su propio testimonio, te voy a enviar a los gentiles con el evangelio de Cristo. Hechos capítulo 9. Pero Pablo no salió a la obra misionera hasta capítulo 13. ¿Cuántos años pasaron entre Hechos 9 y Hechos 13? No son 4 años, o sea, no es un año por capítulo, ya por las dudas. Calculamos que fue entre 10 y 12 años. Entre el momento que Pablo supo que fue llamado y el momento cuando la iglesia lo envió.
Eran años de preparación, eran años de ministerio, eran años de hacer cosas. Él había sido llamado por Dios, pero Pablo no fue a la obra misionera hasta que fue enviado por su iglesia. Entonces, para la iglesia es importante que nosotros entendamos que tenemos una gran responsabilidad. Si esperamos que el Señor llama a hombres entre nosotros a ser pastores, tenemos que ser una iglesia que es sensible a observar y después enviar a los que el Señor ha llamado. Ya lo dijimos varias veces, pero déjame decirlo otra vez, que tenemos que orar, Mateo 9:38, pidiendo al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Están orando eso? ¿Estamos orando por pastores? ¿Estamos orando por misioneros? Hace falta en nuestra iglesia, hace falta en las iglesias hijas, hace falta en iglesias hermanas. Recibo cada rato algún mensaje diciendo, pastor, ¿me podés prestar un pastor? ¿Me podés dar un pastor? ¿No? Parece que tengo el banco de pastores y quieren uno, ¿no? Porque no tienen. Y por allí el misionero se envejece, el misionero se va, o pase lo que pase, y dice, no tenemos un pastor. Tenemos que orar por pastores. Después tenemos que observar a los hombres de nuestra iglesia mientras que están sirviendo, ministrando. En Hechos 11, Pablo, antes de que fue enviado, estaba en Antioquía, estaba enseñando la palabra de Dios. Y la iglesia creció, la iglesia respondió a la enseñanza de él. Entonces después, cuando es un maestro y un profeta entre los líderes de Antioquía, cuando el Espíritu Santo dice, apartadme a Pablo y a Bernabé a la obra al cual los ha llamado, la iglesia dice, vamos, los enviamos. Porque hemos observado su ministerio. Sabemos que saben ministrar. Entonces estaban allí entre los líderes de la iglesia. Y la palabra de Dios dice así, en Hechos 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Y nos da el nombre de 5, entre los cuales está Pablo. Y dice, mientras ministraban al Señor. Pablo estaba sirviendo al Señor, esperando el momento de ser enviado. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces la iglesia estaba observando, la iglesia estaba sensible, estaba atento. Y cuando el Espíritu Santo quería enviar a Pablo y a Bernabé, no habló con Pablo y Bernabé, ya habían hablado con Pablo. Dios ya había hablado con Pablo, habló con la iglesia. Y dice que la iglesia oró y ayunó y los envió. Y déjame agregar que la palabra enviar allí realmente es la palabra soltar. Los soltó. Eso es otro peligro como iglesia, que no guardamos los nuestros para nosotros, ¿no? Cuando el Señor llama a alguien al ministerio y quizás llega a ser tu predicador favorito, quizás llega a ser tu consejero favorito, quizás llega a ser esa persona que realmente debes más que a cualquier otro hombre por tu crecimiento espiritual. Un siervo del Señor amado que Dios ha utilizado en tu vida, pero el Señor decide enviarle a otro lugar. Es cuando tenemos que soltarlo, enviarlo, dejar que el Señor dirige los asuntos de los hombres y que ponga a cada uno donde Él quiere. Entonces, hoy vemos la magnitud, la importancia del ministerio pastoral y el llamado al ministerio pastoral. Dios sigue llamando. Hace falta por todas partes. Hombres, solamente hombres pueden ser pastores. Si nunca lo hiciste antes, te animo a decir al Señor, Señor, si tú quieres que yo sea pastor, estoy dispuesto. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Mi vida es tuya, te doy un cheque en blanco, hagas con mi vida lo que tú quieres. El Señor no va a llamar a todos a ser pastores, pero va a llamar a algunos. Iglesia, seamos diligentes, observador, animando a los jóvenes, observando sus vidas,
Cuando vemos sus dones y que el Señor los utiliza, lo decimos. Tu mensaje fue una bendición para mí. Tu enseñanza fue una bendición. Cuando tú enseñes, yo entiendo mucho mejor que cuando predica el pastor. Yo entiendo, me está ayudando, es una bendición. Así que vemos en este pasaje que el llamado al ministerio es serio. Es muy serio, debemos verlo así. Debemos estar conscientes de que es algo serio. Segundo, es limitado. Hermanos, no se flojen nunca, ni ahora, ni mañana, ni acá 10 años, ni acá 100 años, no se flojan. No hay pastores en la Biblia. No importa lo que diga la cultura. Quizás algún día va a ser un problema legal. Es muy fácil que sea algún día un problema legal. No se flojan. Seguimos la Biblia. Y no lo aceptan tampoco. Ten cuidado de no tener este concepto. Todo el mundo quiere allí afuera que hayan pastores. La Biblia no nos permite. Así que lo voy a aceptar. Lástima que Dios no hubiera tenido un mejor plan, más de acuerdo con el siglo en el cual vivimos. No lo aceptes, abrazalo. Si el Señor lo hizo así, es porque es lo mejor para nosotros. Así que no lo aceptes, abrazalo. Es un ministerio bueno, honorable, eterno. Nunca se olviden de eso. Aun si algún día tiene un pastor que le defraude, no se olviden que el pastorado es honorable y bueno. Es exigente. Vayan buscando hombres que cumplan con los requisitos, un hombre honorable para un puesto honorable. Y después vimos que es un llamado divino. Es el Señor que llama. Así que, hombre, si tenés en tu corazón un deseo, no luches con eso. Da gracias a Dios que te dio un deseo, una pasión. Me interesa, me gustaría ser un pastor. Pero ponga con eso el anhelar, extenderse. ¿Qué estás haciendo para prepararte para el ministerio cuando el Señor te envía? Prepárate estudiando, prepárate sirviendo, prepárate estando en el ministerio haciendo cosas. Mirad en los requisitos, ponedlos como guías para tu vida. Ponete a estudiar, metete en los ministerios, orad y esperad. El Señor te ha llamado al ministerio y vos cumplís con todas estas cosas. Vas a terminar sirviendo al Señor en la obra de Dios. Así que, hombres, les animo a ser así. Hermanos de la iglesia, que seamos una iglesia que está atento, animando a los hombres, animando a los jóvenes en especial, para que si el Señor ponga en su corazón el deseo, que podemos ayudarles a llegar al momento cuando nosotros como iglesia podemos enviarlos, soltarlos, enviarles para que hagan el ministerio que el Señor quiere que hagan. Eso es el pastorado, es la magnitud del ministerio. Déjame terminar con estas palabras. Mencioné antes en Romano que dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de bien. El Señor envía a personas llamados a predicar. Y después, en el mismo capítulo, no después, antes dice, que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hoy ha sido un mensaje realmente, no solamente para los hombres, para la iglesia, porque todo esto nos importa a todos nosotros. Pero si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, necesitas comenzar allí, a poner tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Así que si estás aquí presente y no conoces a Cristo, allí donde estás sentado, podés hablar con el Señor en tu corazón, confesar tu pecado, confesar que necesitas de un Salvador y ponga tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Él murió por todos tus pecados. Él resucitó para darte vida. Podés poner tu fe en Él y salir de este lugar con tus pecados perdonados y con vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta gran obra y por todo lo que nos has informado sobre esa obra bueno del ministerio del pastorado. Te damos gracias, Señor, que todo hombre y mujer presente que están viviendo sus vidas fielmente delante de ti, están tan bien delante de ti como cualquier pastor. Tú quieres que seamos fieles en el lugar donde nos has puesto.
Pero te damos gracias también que nos has dado todas estas indicaciones de cómo debe ser el pastor que pastorea la iglesia. Pedimos, Señor, que como iglesia seamos sabios, que como iglesia animamos a los hombres, especialmente los hombres jóvenes, pero todos los hombres. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, en animarles, en ayudarles en sus preparaciones y después cuando llegue el momento a enviarlos y soltarlos para que puedan ir al lugar del mundo donde tú quieres que estén. Y pedimos, Señor, por los hombres, que cada uno pueda decir, Señor, aquí estoy dispuesto si tú quieres. Después pedimos que tú obres como el Señor de la mies, enviando a los que tú quieres. Pedimos si hay alguien presente hoy que no conoce a Cristo como su Salvador, que tu Espíritu Santo le convence en este mismo momento, en su corazón, de su pecado y de su necesidad de creer en Cristo ahora mismo para recibir perdón y vida eterna. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.